Bienvenidos a nuestro primer podcast. Mi nombre es Stephanie y me acompañan mis dos compañeras, Mónica Gil. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que súper bien. Y Fanny Landa. Hola, buenos días, buenas tardes, en el horario que nos escuchen. ¿De qué temas hablaremos hoy, Stephanie? Muy buena pregunta, Mónica. El tema de hoy es la violencia familiar y la corrupción. Primero que nada, comenzaremos con las definiciones de violencia familiar y corrupción. Yo les voy a dar qué es la violencia familiar. El autor, Andrick Núñez, en México, comenta que no se ha podido disminuir la violencia familiar. Esto sigue causando mucho daño en la vida emocional de un adulto y de un menor de edad. Debemos entender que la familia es y seguirá siendo el núcleo de la sociedad. Asimismo, es importante mencionarles que por la naturaleza del hombre recibe los valores humanos, que muchos entendemos que los valores siempre vienen desde casa y también los reforzamos en las escuelas. Con base a ellos, aprendemos a relacionarnos socialmente con las palabras. Podemos decir que la violencia familiar es cualquier tipo de maltrato o abuso de poder que se genera dentro del núcleo familiar y que puede o no ser que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que llevó a cabo diferentes conductas en contra de cualquier persona relacionada en el centro familiar. ¿Tú qué tienes por definición de corrupción, Fanny? Tengo como autor a la Secretaría de la Función Pública que nos comparte la definición de corrupción, que dice así: consiste en el abuso del poder para beneficios propios, también como clasificarse en corrupción a gran escala o menor y política, según sea la cantidad de fondos vertidos y el sector en el que se produzca. Primero que nada, ¿qué piensan ustedes, compañeras, sobre el contexto de la violencia familiar en nuestro país? Bueno, antes de que comenten, daré mi opinión. En la actualidad, la violencia ya no nomás es en el hogar, sino que también en la calle. Cuando vas de paso, pues ya no sabes qué te pueda pasar. O en el trabajo, que un jefe ya te traiga o te quiera correr. Y tanto como niños, adultos y ancianos pueden sufrir cualquier tipo de violencia. Concuerdo contigo, Mónica. En mi punto de vista, creo que la violencia familiar es un tema muy importante que debemos estar tomando en cuenta todos los ciudadanos, ya que se da mucho hoy en día, más en las familias, en los niños, que por callarse y no decir lo que está pasando, dejan que tanto como el padre de familia o personas externas abusen totalmente de ellos. No solo de los niños, también de las mujeres, hombres. Todos siempre en algún momento nos llegamos a callar cosas que no lo decimos por miedo a que nos pueda pasar algo, y es una clave muy importante que debemos de tener en cuenta más en un menor de edad. Bueno, sobre esto es un tema que se habla mucho de nuestro país. Concuerdo mucho contigo, Fanny. En ocasiones, también en las redes sociales podemos observar que la gente a veces sube en grupos que mamás golpeando a los niños, maltratándolos. O sea, yo me pongo a pensar, si las mamás, si los padres de familia van a tener este comportamiento así hacia ellos, yo digo que en mi opinión mejor no tengan hijos, porque la verdad no es buena manera que los niños sufran, ya que ellos no eligen venir al mundo. Entonces, si uno no quiere cargar con esa responsabilidad tan grande, debemos de pensar y reflexionar antes de eso, porque la verdad está muy mal que los niños tengan esa vida, ¿no? Creo que una de las soluciones es no callarse. Cuando eres un menor de edad, a veces por miedo te callas a no decirle a la gente lo que está pasando en tu casa, ya sea de golpes o de al hablar, porque también la violencia entra como en el modo en que tú llegas a gritarle a una persona. Creo que una de las soluciones es decirle a la persona más cercana que tengas confianza de lo que está pasando en casa, lo que está pasando también en la escuela, pero creo que más que nada es reportarlos y decirle a alguien lo que te está pasando para poder solucionarlo. Ahora quiero hablarles de la corrupción. La corrupción se comprende de conductas ilegales, ya que la corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso del poder, de funciones o de medios para sacar provechos económicos o de otra índole. Claro, Mónica, se entiende como corrupción política al mal uso de poder público para obtener una ventaja ilegítima. Exacto, Fanny. ¿Sabían que los casos de corrupción de este país han llegado a las primeras planas de diarios del mundo? Se estuvo hablando en las redes que el expresidente será enjuiciado por la corrupción en la compra de un avión. Hace poco se habló mucho del tema del avión, ya que el presidente tomó una decisión de rifarlo, y pues eso habla mucho de la corrupción en el país. Pero una solución para mí sería sacar el dinero sucio de la política, ya que ellos se financian de campañas para el Estado
y pues hacen un escándalo y una corrupción muy grande, ya que pues en México se declara la mayor parte de las campañas políticas. Esto quiere decir que a veces hay ocasiones que el dinero no nomás viene en las campañas, sino que también el dinero viene ilícito y pues procede de grupos criminales que pretenden llegar a un acuerdo con el gobierno y pues así tomar decisiones ellos también, si siguen trabajando, pero pues ya le están pagando un dinerito al gobierno para trabajar. Muchas gracias por escucharnos y espero y tomen en cuenta estos temas de importancia, ya que en el país estamos rodeados de la corrupción y la violencia. Adiós. Esperemos que les haya gustado nuestro pequeño podcast y nos vemos para la próxima.